¿Qué tal, mis queridísimos amigos y amigas? Bienvenidos a el mejor noticiero del mundo con el tío Darius. Y resulta que hoy hay noticias muy importantes porque Luis Miguel acaba de empezar su gira 2023 y ya están rondando en las redes sociales los videos donde confirman. Así es, están confirmando sin saber bien qué onda que el doble del Sol de México es el que se está presentando y no es Luis Miguel verdadero. A esto porque dicen que Luis Miguel ya no se está pareciendo a Luis Miguel, que ya tenemos otro intérprete que está fingiendo y está haciendo playback y está tomando el lugar de Luis Miguel. Y bueno, desgraciadamente en México tenemos una mala impresión sobre la gente que empieza a adelgazar, la gente que se empieza a preocupar por su físico, y esto va ligado a lo que dicen las tías. Mijo, ya está muy flaco, no ha comido el día de hoy, ¿va? Venga, siéntese, vamos a servirle hasta que se llene. Bueno, pues resulta que sí, en México tenemos una gastronomía muy rica, me atrevo a decir que de las mejores de todo el mundo, pero también tenemos mucha grasa, mucha sal y muchas situaciones de estas que pues te hacen engordar. No tanto como la comida rápida americana, que ahorita vamos a hablar de fast food y de las burgers, pero vamos primero con el tema de Luis Miguel, porque está siendo fuertemente criticado que si es o que si no es, y que si sí es que está mal de salud porque está muy flaco. Ahora resulta que pues está mal visto, estás mal de tu salud si tú empiezas a adelgazar, si empiezas a verte diferente. Y bueno, las tías están diciendo mucho esto también, pues la gente que quiere colgarse por ahí, tener el like, la foto, el video de Luis Miguel ahí teniendo supuestos problemas de salud o supuestamente siendo un doble, pero la razón es que no, todos tenemos derecho a en algún momento de nuestra vida empezar a preocuparnos por nuestro físico. Yo pesaba más de 115 kilos, ahorita peso alrededor de 73, 74 kilos, ahí le llevamos, todavía no estoy en mi peso máximo, ni en mi peso mínimo, ni como yo quisiera, pero pues ahí estamos preocupándonos más que nada por el tema de salud. Y esto es obvio, cuando alguien adelgaza todas las facciones, todo nuestro cuerpo se empieza a ver como diferente, se empieza a ver desproporcionado, porque recordemos que Luis Miguel en su gira pasada sí estaba muy llenito, estaba más gordito y ahorita está súper, pues está bien, o sea, si él se siente bien, si le está a gusto, la neta es algo que a nosotros no nos debe de importar, algo en lo que no nos debemos de meter. Y bueno, vamos a pasar al tema de las burgers, porque aquí se pone más intenso. Pero, antes de continuar con este video, si te está gustando lo que estamos platicando el día de hoy, por favor apoya este canal, facilísimo, con tu suscripción, activando la campanita, dejando tu like y compartiendo con todos tus amigos. Es totalmente gratis, no cuesta ni un peso, no cuesta ni un dólar, ni un quinto, ni un centavo, no cuesta absolutamente nada. Y recuerda, por favor, te pido por favor que vayas a regalarme por ahí un follow en Instagram. Aquí abajo te dejo los links de todas mis redes sociales. Pero bueno, hablando de las burgers, las hamburguesas, comida americana, pues Mr. Beast, este señor que se llama Jimmy Donaldson, un genio del contenido, un genio en los negocios, en las empresas y demás situaciones, que tiene negocios propios como su canal, como los Feastables, estos chocolates de Mr. Beast. También tiene las Mr. Beast Burgers y está en un delicado tema de una estafa. Está involucrado porque, como ya te comenté, las Mr. Beast Burgers fue un negocio de Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, o como le decimos aquí nosotros, el señor Don Bestia. Pues resulta que firmó un contrato con una empresa que se llama Virtual Dining Concepts. ¿Qué significa esto? Pues es una empresa que se dedica a proveer marcas con comida a través de aplicaciones. ¿Esto en qué beneficia al dueño de la marca, o sea, a Mr. Beast? Pues que no tiene que poner un restaurante, ni muchos restaurantes, no tiene que pagar sueldos, no tiene que pagar rentas, no tiene que pagar insumos, no tiene que pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque esta empresa Virtual Dining Concepts se encarga de que más creadores o más gente tenga su marca y solamente se consuma por delivery, o sea, por las aplicaciones, o sea, por las estas donde
tú pides la comida, está Rappi, Didi, Uber Eats y demás. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió? Pues que la gente se empezó a quejar bastante de la mala calidad del producto. Se empezó a quejar de que pues llegaban crudas, de que llegaban frías, de que las hamburguesas pues no eran de la calidad que él decía en un momento y demás situaciones. Y esto no termina siendo culpa de MrBeast, pero sí termina siendo responsable hasta cierto punto porque es su cara, es su marca la que se está vendiendo. Entonces resulta que pues parte de todo esto MrBeast está involucrado, entonces tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Qué fue lo que hizo Jimmy Donaldson? Pues se encargó de demandar a esta empresa, a Virtual Dining Concepts, porque resulta que están haciendo quedar mal a la marca. Cuando Jimmy, pues he visto entrevistas, he visto mucho contenido de él últimamente y se encarga de que todo lo que haga sea perfecto, de que todo sea del gusto de la gente y de no quedar mal con nadie. Entonces ahí pues la gente se va encima de él, se va en contra de él precisamente por lo que viene siendo su hamburguesa de mala calidad, que no la hace él, la hace esta empresa. Y bueno, hablando todavía más a fondo de las burgers, vamos a pasar por último a hablar de Yalitza y su esencia, porque tienen una opinión muy dividida. En una entrevista se les preguntó qué pensaban acerca de México, a lo que esta banda, este conjunto de chicos fue como que, oh, México, no like it del todo, la comida no es muy buena, huele feo, que les da un poco de asco México. Así dijeron los músicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un choque cultural, obviamente, y ahorita hay un problema que ya todo el mundo quiere ser mexicano. Precisamente vemos este fenómeno tanto en el box como en la música. Así es, el box, el deporte, donde se agarran a golpes, que por cierto Jake Paul acaba de ganar una super pelea por nocaut y este sábado hay buenas funciones de boxeo. ¿Qué es lo que pasa? Pues como hay mucho apoyo al talento mexicano en estos dos rubros, en box y en música, pues todo el mundo se quiere colgar y quiere despertar sus raíces mexicanas, aunque ya tengan años o que ni siquiera hayan nacido en el país, pero simplemente por el hecho de tener ascendencia mexicana. Dicen, nosotros México, y pues, ni siquiera saben pronunciar bien, aunque pues su cara y su color de piel diga todo lo contrario. Es chiste. Bueno, ¿cuál es la situación? Que pues mucha gente empezó a quejarse. Si te fijas, en este video estamos hablando del juicio moral que tenemos todos en las redes sociales. Empezaron a juzgarlos, empezaron a criticarlos y empezaron a funarlos. O sea, aquí hay puro funado el día de hoy. Luis Miguel, MrBeast, Yalitza, hasta tu servidor. Pero bueno, aquí la situación es que también no podemos juzgar su ignorancia del país, pero pues esto sí es cierto. Si tú ya vas a colgarte de que eres 100% mexicano para que te apoye todo un país en cuanto a tus proyectos, pues tienes que empaparte mínimo de la cultura de la que no fuiste parte, pero tu familia sí. Aparte, vuelvo a lo mismo, tu cara, tu color de piel, dicen todo lo contrario. Y pues bueno, dicen que en Washington todo es mucho mejor, la comida, el ambiente y todo el mundo dice que la comida en México es más rica que cualquier comida del mundo. Simplemente tenemos a nuestros famosísimos y queridísimos tacos y quesadillas y los elotes y pozole y muchas cosas de las cuales si no eres de México y no has probado, te recomiendo que no son como los tacos de Estados Unidos, estos que son una tortilla frita, que son los que prefieren estos niños a una tortilla frita con ensalada. No, los tacos son muy diferentes, mis queridos amigos. Pero bueno, esto es lo que está pasando el día de hoy. Son cosas muy extrañas, son cosas muy, hasta cierto punto, divertidas. Entonces, esto es todo por hoy, mis queridísimos amigos. Si te gustó este video, por favor, apoya este canal con tu suscripción, activando la campanita, dejando tu like, compartiendo. Es totalmente gratis. Ve a seguirme en Instagram porque ahí te va. En Instagram te voy a aventar una sorpresa porque este fin de semana tengo un compromiso muy importante y quiero que seas partícipe de esto. Entonces en Instagram voy a estar subiéndote historias donde te voy a estar, no te voy a estar diciendo bien qué va a pasar. Te voy a dar por ahí algunos, ¿cómo se llaman?
algunas pistas y a partir de eso, pues quiero que participes en quiero que seas parte de. Y bueno, mis queridos amigos, por parte de todo el equipo, yo siempre te agradezco, te mando un beso y te recuerdo que nos vemos en un próximo video. Hasta luego, cuídate, bye, besos.